Bienvenidos a la clase 13 de complementos para el curso Mate 22 de la Universidad Técnica Federico Santa María. En la clase 13 está inmersa en el tema de diagonalización de matrices. En esta clase en particular veremos los conceptos de valores y vectores propios, además del concepto de polinomio característico. Notación: en lo que sigue identificaremos un vector B de Rn con su matriz de coordenadas, es decir, B lo vamos a identificar como las coordenadas en la base canónica. Por ejemplo, si el vector tiene coordenadas 2, 4, menos 1, lo vamos a escribir como un vector transpuesto. En el ejemplo 2 es exactamente igual, 3 menos 2, 0, menos 1, 1 lo vamos a escribir como un vector, si quieren, columna, 3 menos 2, 0, menos 1, 1. Aquí comienzan ya las definiciones propias de los conceptos de diagonalización, en el fondo de valores y vectores propios. Entonces, sea A una matriz cuadrada, diremos que un escalar lambda es un valor propio de A si existe un vector no nulo B, tal que satisface la ecuación que ahí se presenta. ¿Cuál es esta ecuación? Dice que A por B es igual a lambda veces B. Al vector B se le llama vector propio asociado a lambda. Por ejemplo, si consideramos la matriz menos 3, 0, 0, 5, entonces A por el 1, 0 es igual a menos 3 veces 1, 0. ¿Qué estamos diciendo? Que el vector 1, 0, por ejemplo, el vector 1, 0 es lo que llamamos vector propio y que menos 3 es el valor propio. Notación: el conjunto de todos los valores propios de A se llama el espectro de A y se anota como sigma de A. El espacio propio asociado a lambda es el conjunto W sub lambda de todos los B en Rn, tales que cumplen la ecuación A por B es igual a lambda veces B. Este conjunto W sub lambda es un subespacio vectorial de Rn. Bien, ahora a continuación vamos a dar una forma, las herramientas de construcción de cómo calcular los valores propios, los vectores propios y los espacios propios. Entonces consideramos lambda un objeto del espectro de A, es decir, lambda un valor propio. Esto es equivalente a decir que existe un vector no nulo que cumple la relación que definimos antes. Esto es que A por B es igual a lambda veces B. Si despejamos la ecuación anterior, si despejamos esta ecuación y la igualamos a 0, y después posteriormente factorizamos, ¿qué obtenemos? Una matriz, ¿cierto? Y un vector. Y nosotros recordemos que este vector no queremos que sea nulo. Entonces, si la matriz que aquí aparece es invertible, obviamente es una solución, pero el espacio propio asociado a lambda sería el espacio trivial, y por lo tanto no nos interesa porque no tendríamos vectores propios asociados. Por lo tanto, ¿qué tenemos que pedir? Tenemos que pedir que esta matriz no sea invertible, y para ello, el determinante de esa matriz debemos pedir que sea igual a 0. En resumen, si lambda es un objeto del espectro, es decir, es un valor propio, es equivalente a decir que la matriz asociada al problema, es decir, A menos lambda veces la identidad, no es invertible. Lo que es equivalente a decir que el determinante de A menos lambda veces n es 0. Bien. Definición: sea una matriz cuadrada de orden n, se define el polinomio característico de A de la siguiente manera. P sub A de lambda es igual al determinante de A menos lambda veces n. Entonces, a continuación un ejemplo, consideremos A una matriz de orden 2, con coeficientes 7, menos 4, 5, menos 2. P sub A de lambda va a ser el determinante de A menos lambda veces la identidad del orden correspondiente. Cuando uno hace la resta o la diferencia, obtiene esos coeficientes y puede calcular el determinante.
por lo que queda que P sub A de lambda es lambda cuadrado menos 5 veces lambda más 6. Ese sería el polinomio característico, Bien, entonces, definición, si ahora ya sabemos encontrar el polinomio característico, vamos a dar un teorema. Sea A una matriz cuadrada con coeficientes reales, lambda, un número real o un escalar. Son equivalentes las siguientes proposiciones. Si lambda es un valor propio, de A, la matriz A menos lambda veces n es no invertible. A su vez, el polinomio característico igualado a 0 se llama ecuación característica. Evidentemente, estas tres frases son equivalentes entre sí. En particular, para reducir este teorema, uno puede decir que si lambda es un valor propio, entonces P sub A de lambda debe ser 0. Aquí tenemos una herramienta para encontrar los valores propios de una matriz. Entonces, ejemplo, consideremos la matriz A de coeficientes 3, 1, menos 1, 2, 2, menos 1, 2, 2, 0. Una matriz de orden 3, nos piden calcular el polinomio característico. ¿Esto en qué consiste? En calcular el determinante de la matriz, menos lambda veces la identidad. En este caso, la identidad es de orden 3, como corresponde. El determinante ahora se reduce a estos coeficientes y se construye lo que llamamos el polinomio característico. ¿Sí? Entonces, P sub A de lambda sería 1 menos lambda, lambda menos 2 al cuadrado. Bien, otro ejemplo. Considere la matriz A, 3 menos 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Matriz de orden 3, y te piden calcular el polinomio característico, los valores propios y los espacios propios. Veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí ya uno puede saltarse el paso, tenemos el polinomio característico ya directamente con el determinante, tenemos calculado el polinomio característico, y aquí nos aparece el espectro. Estos son los dos valores propios. Entonces vamos a calcular los espacios propios, y para ello vamos a recordar la definición de espacio propio. Y vamos a calcular el espacio propio asociado al valor propio 2. ¿Qué conjunto es este o qué subespacio vectorial es este? Es el espacio vectorial de todos los vectores de R3, tales que la matriz que está arriba, A por B, es igual a 2 veces B. Esto corresponde a resolver esta ecuación, la cual es equivalente a esa, y si ahora consideramos un B general definido por las coordenadas X y Z, nuestra ecuación queda reescrita en forma matricial de esa manera, lo que es equivalente a tener un sistema homogéneo de las siguientes características que ahí aparecen. X menos Y menos Z igual a 0, y esa ecuación repetida 3 veces. Por lo tanto, la matriz asociada a un sistema homogéneo, uno le puede hacer operaciones elementales fila, y por lo tanto obtenemos que se reduce a la siguiente relación, que X es igual a Y más Z. El espacio propio asociado al valor propio 2, por lo tanto está siendo generado por las coordenadas 1, 1, 2 y 1, 0, 1. De manera análoga podemos hacer los cálculos para el valor propio para lambda igual a 1, y aparece el espacio propio siendo generado por las coordenadas del vector 1, 1, 1. Entonces, para el caso anterior, ¿es posible hallar una base para R3 compuesta por los vectores propios de A? Sí, es fácil darse cuenta que estos vectores son linealmente independientes. Es fácil darse cuenta de eso, es solo calcular el determinante, ¿sí? Alguien podría decir traspuesto, y es distinto de 0. Entonces, ahora, por otra parte,
no siempre son bases. Entonces, vamos a considerar este otro ejemplo, vamos a considerar la matriz A compuesta con los coeficientes 3, 1 menos 1, 2, 2 menos 1, 2, 2, 0, su polinomio característico 1 menos lambda, lambda menos 2 al cuadrado, los espacios propios asociados que ahí aparecen. Entonces, los espacios propios que aquí aparecen, a pesar de que los dos vectores son linealmente independientes, son dos vectores, y para construir una base de R3 necesitamos tres vectores. Por lo tanto, no es una base para R3. Bien, sea P de X en R de X y alfa una raíz de P de X. Veremos que alfa es una raíz de multiplicidad R si existe un polinomio Q tal que P es igual a X menos alfa elevado a la R por Q de X, con Q de alfa distinto de 0. Esta es la definición clásica de multiplicidad que teníamos del curso Mate 21. Bien, definición, ahora lo vamos a llevar a nuestro lenguaje. Sea A una matriz cuadrada y lambda un valor propio de A. Llamaremos multiplicidad algebraica de lambda a la multiplicidad de lambda como raíz del polinomio característico, y multiplicidad geométrica de lambda a la dimensión del espacio vectorial asociado. Ejemplo, si A es la matriz que ahí aparece, con el polinomio que aquí aparece, W, el espacio propio asociado al valor propio 1, tiene dimensión 1. El espacio propio asociado al valor propio 2 tiene dimensión 1. ¿Qué estamos diciendo con este ejemplo? Que la multiplicidad algebraica es diferente a la multiplicidad geométrica, es decir, no siempre son iguales. Teorema, sea una matriz cuadrada de orden n, entonces la suma de los valores propios de A contando la multiplicidad algebraica es igual a la traza de A. El producto de los valores propios de A contando la multiplicidad algebraica es igual al determinante de A, y los valores propios de una matriz triangular son los elementos de su diagonal principal. Y aquí proponen un ejemplo para poner un poco de luz en este teorema. Sea A una matriz cuadrada con coeficientes A, B, C y D, calcule el polinomio característico de A y compare con el resultado anterior. Bueno, lo hicimos, y el polinomio característico asociado es exactamente el que estoy aquí enmarcando. Lambda cuadrado menos A más B lambda más AB menos BC, donde podemos observar, como aquí demarqué, que esto corresponde a la traza y esto corresponde al determinante. Si A, bueno, y obviamente esto es el clásico suma por para factorizar un polinomio de orden 2 y cuadra con lo que decía el teorema. Ahora, por otra parte, si A es triangular, ¿esto qué implica? Que B o C deben ser 0 o valores nulos. Por lo tanto, en la ecuación, en nuestro determinante, uno de estos es 0, así que es el producto solamente de estos dos que están acá, como ahí aparece. Y con eso concluimos, y muchas gracias por su atención.